Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener nuestro estudio bíblico. Hoy es domingo 20 de diciembre y hoy vamos a comenzar una serie nueva porque el otro día terminamos la serie que nos ocupaba acerca de conociendo a Dios, teología. Estuvimos estudiando un poquito acerca de Dios, ni mucho menos agotamos todo. Más adelante, si Dios nos permite, tendremos ocasión de estudiar más de este tema. Pero hoy vamos a comenzar un tema que se llama las parábolas de Jesús. Es un tema que, vamos a ir al Evangelio, vamos a escuchar lo que Jesús tiene para nosotros y ahí pues vamos a estar meditando durante unas semanas porque tenemos bastantes parábolas de Jesús. Así que ahí vamos a estar meditando a donde el Señor nos lleve. Así que lo primero que vamos a hacer es una oración. Le vamos a pedir a Dios que Él nos guíe en este estudio bíblico y confiaremos en sus manos y dejamos que Él nos lleve. Así que vamos a orar, le pedimos a Dios su dirección y nos metemos en el estudio bíblico. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das. Gracias por estar con nosotros siempre. Guíanos, llévanos en este estudio para que todo lo que digamos y hablemos esté conforme a las Escrituras, a tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos estés hablando a nuestro espíritu, nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra mente. Háblanos tú, Señor, necesitamos escuchar tu voz. En medio de un mundo confuso donde hay muchas voces que nos confunden, nos distraen, necesitamos escuchar la verdad en medio de tantas mentiras. Por eso, Padre, ayúdanos a poder conocer bien estos tiempos, a conocer bien nuestros caminos, nuestros días. Bendice a mis hermanos, dales sabiduría para que entiendan la palabra que tú les quieres dar y dame sabiduría para que pueda explicar solo lo que tú quieres, Señor, la verdad, aquello que venga de ti. Descansamos en tus manos, pues, y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues, como os he dicho, vamos a tener este estudio acerca de las parábolas de Jesús. Y estoy mirando, déjame porque estoy mirando en el ordenador, porque tengo un text, un Word, un trabajo, donde aparece el archivo, entonces os lo puedo compartir para que podáis seguir, así como algunos, no todos los estudios tengo, pero algunos sí. Entonces aquellos que he podido realizar el trabajo y tenerlo, lo tengo en Word, así que os lo voy a compartir ahora mismo. Estoy ahí con el ordenador. Y ahora mismo vais a tener, a ver, ahí, voy a compartiros. Vale, en este instante se está publicando en el Facebook de la Iglesia. Veréis que acaba de aparecer una publicación, pone documento, las parábolas de Jesús. Es un documento en Word. Lo podéis abrir, lo podéis descargar. Lo podéis imprimir, podéis hacer lo que os parezca. Voy a cerrar ya esto. Y a partir de ahí, pues, tenéis una guía. Seguramente no todo lo que tenéis ahí en el material es exacto lo que vamos a decir. Diremos cosas que no están, ampliaremos textos a lo mejor que no aparecen. Pero el material te puede servir de guía. Lo tenéis ahí a vuestra disposición. Recordad, lo acabo de publicar en Facebook, un documento en Word, que se llama Las parábolas de Jesús, que podéis abrir, lo podéis tener ahí en vuestro archivo, lo podéis imprimir como queráis, e incluso si lo imprimís si queréis, pues os puede servir para tomar notas, como vosotros queráis. Vamos a estudiar las parábolas de Jesús, y esto nos va a llevar pues bastantes estudios. Déjame que salude a los hermanos que habéis escrito en el chat en directo. Germán ha escrito, bendiciones, Benito también, buenas noches. Gabriel y Yolanda también han escrito, Juan Vázquez, Miriam,
Juan Bermudo, Walter Lozada, buenas noches Walter, creo que Walter es nuevo por aquí y creo que también nos ve desde Ecuador. ¿Me equivoco, Walter? Si me equivoco me corriges, pero un saludo para los hermanos de Ecuador, un abrazo. Ana Rita, bendiciones. Beatriz, bendiciones. Ah, Walter está en Madrid. Muy bien, pues bienvenido, Walter. Pero creo que eres originario de Ecuador, de La Maná, me parece. ¿Ves cómo yo sé cosas? A ver si acierto o me equivoco. Carmen, hola de nuevo, bienvenida. ¿Quién más ha escrito por acá algo? Ana Karina. Ahí tenemos otra, de la tierra, de Ecuador. Cecilia, buenas noches. José María, buenas noches. Alina, buenas noches. Bienvenidos a todos. Me alegro muchísimo que estéis aquí. Y hoy domingo, pues ya estuvimos esta mañana reuniéndonos y la mayoría de iglesias, si no físicamente, a través de los medios también tuvieron su reunión. Nosotros seguimos ahí en las reuniones físicas, con las limitaciones, vamos un poco siempre a ralentí, ¿no? No podemos funcionar plenamente por todas estas limitaciones. Y después, bueno, te causa en la carne, te causa esta sensación de indignación, ¿no? Cuando escuchas siempre las medidas que los gobiernos toman. Estos días ampliaron aforo en teatros, cines, espectáculos al 50% del aforo, pero las iglesias las han dejado al 30%. Entonces son cosas que no se entienden. Yo no lo entiendo. Estamos ahí en las iglesias viviendo algo fundamental. El artículo 16 de la Constitución española reconoce el derecho al culto como un derecho constitucional. Pero se amplían los aforos para ir al teatro, para ir a un espectáculo. En cambio, los aforos de las iglesias se mantienen al 30%. Y también no entiendo que las autoridades evangélicas, los que representan a las iglesias delante del gobierno, eso no digan nada, no levanten la voz, no se quejen, no protesten, ¿no? Bueno, yo sí protesto, por eso soy un protestante. Protesto de que no se nos permite aprovechar nuestros derechos. Pero bueno, nos adaptamos a las leyes porque no nos callan la boca. Tenemos la oportunidad de seguir enseñando por estos medios, por internet, por YouTube, por Facebook, por las redes sociales. Aprovechamos el aforo que nos permiten, etcétera, pero ahí tenemos que seguir adelante. Justo antes estábamos viendo en las noticias que ayer se hizo un concierto en Madrid del cantante Rafael con 5.000 personas. Y se veían las imágenes y se veía bastante aglomeración, 5.000 personas. Eso sí, las reuniones religiosas, aunque el aforo sea mayor, no se permiten, creo que estaba en 200 personas. Creo, si no me equivoco. Igual eran 500, pero me parece que eran 200. Indiferentemente del aforo. O sea, si tú tienes un aforo de 10.000, da igual, solo puedes tener 200 personas. Ahora, si es el cantante Rafael el que hace un concierto, pueden ir 5.000. Todos allí en el concierto. Y... ¿Lo entiendes? Yo no. Y sí, lo entiendo. Porque somos la Iglesia. Y la Iglesia, sobre todo la verdadera Iglesia, no está bien vista ni está aceptada en este mundo, porque el mundo ama más las tinieblas que a la luz. Si organizamos cosas para festejar, a lo mejor sí, pero para predicar la palabra de Dios, pues entonces no. Bueno, tampoco entiendo que las alarmas se disparan cuando en el Reino Unido se anuncia, y según versión oficial del gobierno del Reino Unido, que hay una nueva cepa, una mutación del virus, del COVID-19, que oficialmente, repito, es un 70% más contagioso que el que hay actualmente. El riesgo de muerte se mantiene más o menos igual, pero sí que es mucho más virulento, se contagia un 70% más. Y no entiendo que mientras Alemania, Francia,
Italia, Bélgica y otros han cancelado todos los vuelos con Reino Unido. España los mantiene abiertos. No entiendo que a los ciudadanos españoles no nos permiten salir de la comarca, ni da igual, ni con medidas de seguridad, no podemos salir de nuestra comarca, pero pueden venir ingleses, pueden venir de México, pueden venir de otras ciudades. Esta semana pasada conozco una familia que recibió a sus familiares desde México y vinieron aquí a pasar las Navidades. Igual vosotros lo entendéis, yo no. Que no nos permitan salir de nuestra comarca o a partir de las 10 de la noche, pero que puedan venir turistas de países con brotes descontrolados, como es el Reino Unido, con una mutación nueva, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ocuparnos en lo que nos toca, porque si hablamos de política y hablamos de todo esto del COVID, nos vamos a liar un poco. Y vamos, aunque no, yo lo digo con claridad, yo no confío en los gobernantes, porque es algo que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza está en el Señor. Eso sí, obedecemos a las autoridades, siempre y cuando no nos cierren la boca para predicar el Evangelio, evidentemente, porque como dice la palabra, me es más necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nos ceñimos a las leyes, nos sometemos a las autoridades y aceptamos lo que se decide, pero tenemos voz crítica, evidentemente. Podemos quejarnos, podemos protestar, que por eso, como decía antes, somos protestantes, ¿no? Y podemos decir que hay cosas que no entendemos cuando nos recortan límites a la hora de poder vivir nuestra vida cristiana y en cambio no se recortan esos límites por igual en lugares de ocio, de espectáculo y otras cosas. Pero vamos a predicar la palabra y gracias por estar ahí, realmente a mí me bendice un montón, me alegro que seáis bendecidos por los estudios que cada día tenemos de su palabra. ¿Sabéis quién es el más bendecido de todos estos estudios diarios? Bueno, pues soy yo, el más bendecido de todos estos estudios soy yo. ¿Por qué? Porque yo estoy ahí todos los días metido en la palabra y esto me bendice. Dios me está bendiciendo. Entonces, lo hago, pero algunos dicen, oh, gracias por el sacrificio. Sí, me sacrifico en mi tiempo y todo, pero no lo hago en balde. Dios me bendice, ¿entiendes? Entonces, ahí estamos. Y en lo mínimo que yo pueda ayudaros y bendeciros, sabéis que estoy ahí para desgastarme en lo que sea y contad conmigo para todo. Parábolas de Jesús. Eso es lo que vamos a estudiar a partir de hoy. Calculo que tendremos como 30 y pico estudios. Igual no llegamos, 20 y tantos, 30 estudios acerca de las parábolas de Jesús. Vamos a comenzar leyendo un texto en Lucas capítulo 8, versículos 9 y 10. Y recordad, para los que se han ido incorporando, tenéis en el Facebook, ya tenéis el archivo en un documento de Word sobre la guía de estudio de las parábolas de Jesús. Lo podéis abrir, tenerlo instalado o lo podéis imprimir como queráis. Si nos escucha algún hermano, a lo mejor en diferido, por YouTube, por otros medios, y no sabe, pues nuestro Facebook de la iglesia es Iglesia Cristiana Unida de Valls. Si no eres miembro de ese grupo, puedes solicitarlo y con mucho gusto te daremos paso y puedes tener acceso a todos los documentos, todos los archivos, todo lo que tenemos por ahí. Lucas 8, del versículo 9 y 10. Dios es bueno con nosotros, hermanos. Dios nos cuida, Dios nos bendice. En sus manos siempre estamos seguros. Espero que os haya bendecido esta mañana la predicación de Antonio Cruz acerca del tema de que el Señor nos enseñe, nos dé sabiduría a contar nuestros días, a ver nuestra forma de vivir, lo que nos rodea en medio de este tiempo tan confuso, ¿verdad? ¿Por qué las parábolas? Vamos a hablar del propósito de las parábolas. ¿Qué propósito tenía Jesús al referir parábolas? Leemos Lucas 8, 9 y 10.
Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esto podría parecer un sinsentido, una paradoja. O sea, Jesús hablaba por parábolas para que hubiese gente que no le entendiese. ¿No te resulta extraña la idea, la declaración de Jesús aquí? Enseñar por parábolas para que no entiendan. Pues no, lo lógico no es que explicarlo lo más claro posible para que la gente lo entienda. Bueno, mira, la palabra de Dios contiene un mensaje. Y ese mensaje se clasifica en diferentes frentes o direcciones o va destinado a diferentes tipos de personas. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios a gente no creyente, personas que no han nacido de nuevo, que no tienen un conocimiento de la Escritura, nosotros les predicamos de una forma. ¿De qué les predicamos? Del Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Es el mensaje que todo ser humano tiene que escuchar. Es lo que el Señor ha encomendado a la Iglesia. Id a todas las naciones y haced discípulos. ¿Cómo? Empezando por ahí, predicando el Evangelio del reino. El Evangelio es lo básico, lo fundamental. Lo que todo ser humano, toda persona tiene que saber, en primer lugar, antes de meterse a intentar aprender y conocer más de la Biblia. El mensaje del Evangelio, la palabra de Dios en ese nivel, nos habla del problema del ser humano. Todo ser humano, toda persona es pecadora y por lo tanto el pecado produce un efecto, unas causas, que es la separación de Dios, la primera, y si estamos separados de Dios, estamos muertos espiritualmente. Todas las demás consecuencias del pecado las experimentamos, la enfermedad, la violencia, la muerte física, todo son consecuencias del pecado, pero la más grave, la consecuencia más grave de todas es la muerte espiritual, porque en este mundo estamos de paso. Aquí todos, más allá o más acá, antes o después, todos nos vamos a ir de este mundo, nadie se va a quedar para siempre. Entonces, lo que vivamos en esta vida, bueno, esperamos que sea siempre cuanto mejor, pues eso es lo que deseamos. Pero hay cosas buenas y hay cosas malas en la vida, somos realistas, ¿verdad? Entonces, al final todos moriremos, sea lo que sea que hayas tenido en esta vida. Si has sido más rico, has sido más pobre, si tu salud fue más fuerte o estuviste más delicado, al final da igual. La vida del hombre es breve, dice la Escritura, es como una neblina que aparece y al poco desaparece. Aún el que llegue a más edad mira hacia atrás y dice qué rápido que pasó esta vida. Entonces, todos estamos de paso, pero la Biblia nos enseña que el ser humano es inmortal, no desaparecemos. La muerte física no es el fin, no es la desaparición, somos más que materia. Habitamos un cuerpo de materia, la carne es nuestra habitación terrenal, porque nosotros somos espirituales, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces cuando morimos lo que ocurre es una separación, siempre muerte nos habla de separación. Cuando morimos nuestra parte espiritual, el espíritu y el alma se separa del cuerpo, eso es la muerte física. Cuando morimos físicamente, lo que nos interesa saber es cómo estamos espiritualmente. Porque si la muerte física es la separación de nuestra parte espiritual con nuestro cuerpo, la muerte espiritual es la separación de nosotros con Dios. Si estás separado de Dios, estás muerto espiritualmente. Y si estás en ese estado cuando mueres físicamente, entonces habrás muerto eternamente. La Biblia dice que si en este tiempo que nos toca de vivir no nos decidimos en aceptar el regalo de Dios que es la salvación, es una oferta gratuita a todo ser humano, para esto vino Jesucristo al mundo ahora que hablamos de la Navidad. Él vino a este mundo para dar testimonio a la verdad, Él vino para sacrificarse, entregarse en una cruz por nosotros, porque la paga del pecado es la muerte.
y por cuanto todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Pero Jesucristo se ofrece a morir en nuestro lugar por nosotros, dice la Escritura, que se hizo pecado, se hizo maldición. Él no pecó jamás, pero aceptó la sentencia de la ley para que de esa forma, al pagar Él esta sentencia, nosotros ya no tengamos que pagar por ella. Solamente tienes que abrazar el regalo que Dios te ofrece. Por gracia sois salvos, y esto no es don de vosotros, es un regalo de Dios. Esto no es por obras para que nadie se gloríe, es un don de Dios. El que cree en Jesucristo como su Salvador personal, tiene vida eterna. Pasas de muerte a vida. Entonces, la palabra de Dios en este nivel es para toda criatura. Todas las personas tienen que escuchar el mensaje del Evangelio. Pero después hay diferentes niveles. Una vez que una persona ha creído, no se puede quedar con los rudimentos de la fe, así dice la Escritura, esta parte más básica. No, tiene que ir creciendo, progresando. Tiene que ir llenándose de la palabra. Hay que ir haciéndolo un discípulo. Tiene que ir recibiendo toda esa información que es alimento espiritual para nuestra vida. Y de esa forma Dios nos va perfeccionando, vamos alcanzando la santificación, vivimos en una vida de integridad, somos más útiles en las manos de Dios y más efectivos a la hora de seguir predicando el Evangelio, porque esa es nuestra misión siempre, en todo tiempo y para todos los creyentes hemos sido llamados a predicar a Cristo, porque el principal objetivo es que cuantos más se salven mejor. No queremos que nadie se pierda para siempre y Dios, más que nosotros, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando tú hablas con un no creyente, no le puedes predicar, por ejemplo, Apocalipsis, acerca de los juicios de esto, del otro, porque no va a entender según qué cosas. No le hables del tema de la predestinación, no entres en doctrinas profundas y complicadas, empieza por lo básico. Jesús se enfrentaba a unas personas conocedoras de las Escrituras, pero que no conocían a Dios. Eran los religiosos de su época, que pretendían ser, pero no eran. Ellos se mostraban delante de los hombres como los más santos, los mejores, los más dignos de poder estar delante de Dios, pero Jesús les decía, sois unos hipócritas. Tenéis fachada, tenéis imagen, pero por dentro está todo podrido. Les dijo, sois como sepulcros. ¿Has visto los sepulcros en los cementerios? Si te vas a Andalucía, en Andalucía predomina el blanco, las casas pintadas de blanco, los pueblecitos, si entras a un cementerio, todos los nichos, todo está pintado de blanco. Jesús decía, sois como sepulcros, por fuera estáis todos blancos, pero por dentro estáis llenos de podedumbre, de porquería. Las palabras griegas que utilizó Jesús eran muy fuertes. Yo ni siquiera las repito yo porque me da vergüenza de decirlo así públicamente. Pero los textos originales en griego, las palabras que usó Jesús eran palabras muy fuertes, porque el problema era muy fuerte. Ahí había una serie de personas que se mostraban a los hombres como religiosos y que pretendían guiar como pastores al rebaño, pretendían guiar al pueblo, y Jesús dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, en el pozo. Y estos engañaban al pueblo, confundían al pueblo, en lugar de guiarlos a la luz de la verdad de Cristo, los ponían en contra de Dios, y esto es muy grave. Es el mensaje de la Odisea. Son los falsos religiosos, los tibios, los que creen que lo tienen todo y no tienen nada. A estos Jesús les llamaba hipócritas. Y a estos es a los que les hablaba por parábolas para que no entendiesen. ¿Por qué? Escúchame bien, porque el mensaje no era para ellos. Dice, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Hay dos niveles en la forma de tratar de Dios. Uno es con los creyentes, con los hijos, y otro con los que no creen. Y aún dentro de los que no creen, aún hay otras dos líneas. Por un lado están los que no creen y necesitan escuchar el Evangelio, y por otro lado están los falsos religiosos, los mentirosos, los lobos disfrazados de oveja, los falsos apóstoles, maestros, cristos, que aparecen en la iglesia con una única intención, destruir el rebaño,
que solo se mueven por avaricia y para enriquecerse a costa de la fe ingenua de muchos que dicen ser creyentes. A estos Dios los trata de una forma y no pretende darles un mensaje porque no quieren entender. Esa es la cuestión. No quieren entender. Ya tomaron su decisión. Para ponerte un ejemplo que quizás te ayude a entenderlo, Dios no viene a Satanás y le da estudios bíblicos. ¿Me explico lo que quiero decir? No. Si Jesús habla por parábolas, los hijos lo entienden y son edificados. Y los que son hijos no entienden nada, es que no tienen por qué entenderlo. Pero los hijos sí. Y una parábola, al final, es una buena herramienta para transmitir verdades que tienen que ver con el reino de los cielos. La palabra parábola en el griego es eso, parábola. Como mucho, pues te puedo decir la pronunciación mejor en griego, que sería algo así como parabolé. Pero es una palabra que no se ha traducido. O sea, utilizamos la palabra original. La palabra griega es esta, parabolé. ¿Y qué significa parabolé? ¿Qué significa parábola? Significa similitud, significa comparación, significa narración ficticia, refrán. Eso es una parábola. Una parábola pone una cosa al lado de otra con el propósito de comparar y ilustrar algo, enseñar algo. Por eso casi todas las parábolas comienzan de esta forma, porque el reino de los cielos es semejante, ahí está, una comparación. Una parábola es una historia de la vida misma, solo que son personajes ficticios, no se está hablando de un caso exacto real, sino podría ser cualquier experiencia de cualquier día a día en las personas, pero sin estar hablando de nadie en concreto. Hablamos de personas figuradas, aunque los hechos ocurrían en la vida de aquellos que estaban escuchando las parábolas. En el día a día ocurrían esas cosas, solo que no nos referimos a nadie en particular. Tomo esa historia inventada, comparándola al reino de los cielos, para que entendamos cosas del reino de los cielos. Ese es el propósito de las palabras. Edificarnos como iglesia, enseñarnos. Y podríamos incluso poner como un paréntesis al lado, y que el enemigo pues no se entere. Recuerda que estamos en una guerra, y en esta guerra, en una batalla, en toda guerra hay estrategias. Cada bando tiene su estrategia. Y aunque Dios es el vencedor, nosotros sabemos anticipadamente el resultado final de esta batalla. Cristo en la cruz ya venció. Y sabemos que solo falta el cumplimiento de unas pocas cosas cuando el Señor venga a echar definitivamente fuera al enemigo de aquello que ya Él por derecho recuperó. Solo faltan algunos detalles. Entonces, aunque sabemos que el resultado ya es la victoria, aún y con eso sigue habiendo estrategias. Perdón. Casi que no tengo resfriado, pero siempre me queda ahí un poquito de residuo en la garganta, ¿no? Pero nada grave, estamos bien, gracias a Dios. Entonces, mira, tú ves en la Escritura que, por ejemplo, el día de la venida de Cristo nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de Dios. ¿Por qué? ¿Te has preguntado alguna vez y por qué no lo pueden saber los ángeles de Dios? Es el mejor secreto guardado del universo, la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque el enemigo no tiene por qué saberlo y porque la humanidad no tiene por qué saberlo. ¿Y por qué no? Bueno, porque si lo supiésemos, la vida estaría condicionada. Viviríamos de otra forma. Los seres humanos harían cosas distintas a lo que se supone que tenemos que hacer cada día. Y el enemigo también. Entonces esto es una estrategia de guerra. El día y la hora nadie la sabe. Hay mensajes y hay enseñanzas que son para nosotros, para los hijos. Y el enemigo no tiene por qué saberlo, ni tiene por qué recibir el mensaje. ¿Entiendes?
O sea, es algo que queda entre nosotros y Dios. Dios y nosotros, Dios tratando con sus hijos, con su iglesia, y Él cumple el propósito en nuestra vida. Él nos lleva en sus propósitos a seguir con ese trabajo que empezó en nosotros. Hay dos peligros fundamentales a evitar en las parábolas. Nota que este primer estudio es una forma de introducirnos a las parábolas. Hoy no vamos a estudiar una parábola. A partir del próximo día iremos estudiando parábolas. Pero hoy es la introducción a las parábolas. ¿Qué es una parábola? Peligros a evitar en las parábolas, reglas para interpretar parábolas, etc. Peligros a evitar. Fundamentalmente dos peligros que tenemos que evitar cuando tú estudies y trates de analizar, cuando tú apliques hermenéutica bíblica en una parábola, tú tienes que saber algo. Dos peligros que tienes que evitar. Uno, pasar por alto las características centrales. Eso es un peligro que hay que evitar. Toda parábola tiene una, dos, quizás tres, pero no mucho más. Podría darse algún caso especial, pero la enseñanza de una parábola gira en torno a una cosa, a dos o a tres como mucho. En principio a una. O sea, una parábola tiene una enseñanza central, una moraleja, diríamos, ¿no? Entonces, esto es lo que tú tienes que tener en cuenta. Y esto es lo más importante. Cuando tú lees una parábola, es preguntarte qué es lo que quiere enseñar la parábola, porque eso es clave para no cometer errores de interpretación. Porque el otro peligro a evitar va relacionado con este. Si tú ignoras el tema central, la característica central de la parábola, entonces puedes caer en el error de tratar de aplicar un significado a cada uno de los detalles que aparecen en la parábola. Y esos son los dos errores que hay que evitar. Primero, ignorar el tema central. Esto es el peor error a la hora de interpretar una parábola. Es lo que tú tienes que tener presente. ¿Qué es lo que Jesús quería enseñar en esta parábola? O otro personaje, porque hay parábolas en otros lugares de la Biblia. El otro día, creo, en hermenéutica estábamos viendo un ejemplo en Isaías, leyendo una parábola que aparece en Isaías. Hay otros lugares de la Biblia que también hay parábolas. Nosotros hemos llamado este estudio las parábolas de Jesús, porque nos vamos a limitar a las parábolas que Jesús refirió en el Nuevo Testamento. Bueno, quizás hacia el final del estudio podríamos hacer una referencia a otras parábolas en la Biblia. Si el Espíritu Santo nos guía eso, pues lo miramos. No puedes pasar por alto el tema central de la parábola. Y no tienes que intentar aplicar un significado a cada detalle que aparezca en la parábola. Porque hay parábolas que podrían estar refiriendo una historia de la vida misma que no tiene aplicación en la vida cristiana. La parábola quiere ilustrarte una enseñanza central y tú no puedes tomar todos los elementos. A ver, ¿y qué representa esto? ¿Y qué quiere decir esto otro? ¿Y esto debe simbolizar algo? No hay que caer en ese error en las parábolas, porque entonces estaríamos alegorizando demasiado. Estaríamos buscando alegoría en cada uno de los detalles y eso es un error. Podemos caer en la trampa de estar interpretando equivocadamente las Escrituras. Esto lo vamos a ir viendo. Ahora después vamos a ver algún ejemplo. Aunque no vamos a analizar parábolas, mencionaremos alguna para tratar de ver algunos ejemplos de lo que os estoy diciendo y que lo podamos entender mejor. La forma de enseñar por parábolas no era exclusiva de Jesús. De hecho, los rabinos judíos utilizaban mucho esta figura retórica de la parábola para enseñar. Es una forma de enseñar que se utiliza mucho. Hoy en día los predicadores utilizamos lo que llamamos ilustración. Cuando tú estudias homiléptica, no hemos estudiado homiléptica nosotros todavía. En esta etapa de estudios bíblicos diarios que venimos realizando desde el 17 de marzo hasta hoy. Bueno, igual más adelante, si Cristo no tarda mucho en venir, igual un día tenemos que estudiar homilética. ¿Qué es la homilética?
Bueno, pues es la exposición pública de las Escrituras, la predicación, el arte de predicar la palabra de Dios, eso es homilética. Cuando estudias homilética, aprendes que un mensaje tiene diferentes partes. Básicamente una presentación, una introducción, una presentación, una o varias ilustraciones. Las ilustraciones pueden ir distribuidas por todo el sermón, por todo el mensaje, y tiene que haber una aplicación. Básicamente esas 4 partes, después ahí entraríamos en mucho más. Pero introducción, presentación, ilustración, aplicación, esas son las partes básicas de un mensaje. La ilustración pueden ser parábolas que el predicador está usando. Tú estás enseñando sobre un tema, ahí esa es la parte que se llama presentación, el bloque sólido central del mensaje. Estás exponiendo, si es un mensaje, puede ser de diferentes, puede ser expositivo, puede tener diferentes formas, ¿no? Tú estás presentando el mensaje, desarrollando todos los conceptos, las ideas, la doctrina, los puntos. Y de vez en cuando tú quieres ilustrar porque la idea puede ser más espesa, quizás no todos la entienden, y entonces dices, os voy a poner un ejemplo. Y entonces el ejemplo puede ser variado, pero puede ser una parábola. Tú puedes decir, mira, os voy a poner un ejemplo. Imagínate que en la vida de una persona, y entonces tú estás recreando una parábola, porque quieres ilustrar una enseñanza central. Tú tomas una idea de la vida misma. Imaginaos, por ejemplo, a ver si se me ocurre, mira, sí, un día estábamos hablando, cuando estábamos estudiando teología, conociendo a Dios, y hablábamos del Dios soberano, creo que era, yo os referí una parábola, la parábola de los gusanos de seda, que se me ocurrió a mí. De pronto mis hijos tenían una caja con gusanos de seda y no estábamos muy aplicados por darles de comer, y yo pensé, si no les doy de comer, los gusanos se mueren. ¿Por qué? Porque su mundo se limita a una caja de cartón. Cada día les tienes que traer hojas frescas de morera, se las tienes que poner dentro de la caja, y los gusanos se las comen. A los gusanos no entienden quién les da las hojas de morera. Los gusanos, si no tienen para comer 2 o 3 días, no dicen, vámonos a buscar nosotros las hojas. No, se mueren dentro de la caja. Su vida, su existencia se limita a un espacio reducido, ese es su mundo, y viven gracias a la misericordia de alguien que les trae cada día las hojas para que puedan vivir. Eso es una parábola. ¿Qué quería yo ilustrar con esa parábola? Pues que el mundo al final es como eso, como una caja de cartón, dentro de un vasto universo. Pero para nosotros nuestro mundo es este limitado espacio. Y aquí comemos gracias a que alguien nos alimenta. Porque si Dios quitase su mano de la creación, olvídate, el mundo sería un caos. No habría agua potable, no habría alimentación. Los ciclos que establecen las leyes naturales, los ciclos del agua, los ciclos de la luz del sol, cómo nos alimenta, cómo nos aporta las vitaminas, cómo provoca en las plantas la fotosíntesis, los campos magnéticos en la Tierra que nos prometen de una serie de elementos mortales para el ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Si Dios quitase su mano, los gusanitos de seda morirían todos. Eso es una parábola. Tú estás predicando y tú puedes usar parábolas para ilustrar cosas. Eso es lo que Jesús hacía. Y como os digo, era un método muy utilizado por los rabinos. Los maestros judíos usaban de parábolas para esto. Marcos 4, versículo 33 y 34. Marcos 4, 33 y 34 dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Con muchas parábolas les enseñaba. Nosotros tenemos como 30 y algo, ya las iremos viendo.
30 y pico parábolas de Jesús. No os digo la cifra exacta porque ya hablaremos que hay alguna por ahí que algunos la consideran parábola, otros no la consideran, entonces hay alguna por ahí en duda, lo mencionaremos todo. Pero parece que Jesús dijo muchas más de las que tenemos registradas en los evangelios. Con muchas parábolas les enseñaba, dice. Y dice, fíjate que hemos leído que siempre les hablaba así. O sea, era algo como muy cotidiano para Jesús. Lo utilizaba constantemente. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían, y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Cada día Jesús tenía parábolas en sus enseñanzas. Los discípulos lo entendían todo. ¿Por qué? Porque muchas veces la parábola no se entendía de pronto. ¿Y qué quiere decir Jesús con esto? Pero Jesús a sus discípulos se lo explicaba. La parábola que os he referido significa esto, y se lo explicaba. ¿Por qué a los discípulos se lo explicaba y a los fariseos no? Lo he dicho antes. Porque sus discípulos estaban preparados para recibir el alimento, los otros no. Los discípulos tenían la capacidad para entender y Dios estaba haciendo una obra en ella, los otros no. Cuando dice la Biblia, el otro día lo estábamos estudiando, que Dios castiga y azota a todo aquel que tiene por hijo, pero al que es bastardo, o sea que no es un hijo legítimo, Dios no trata con él, Dios no lo está discipulando, no lo está castigando, no lo está exponiendo a cambios. ¿Por qué? Porque no es hijo. Es un principio lógico. Aquel que dice, sí Señor, yo quiero ser tu discípulo, el que está dispuesto a dejar sus redes para seguir a Jesús, el que dice, Señor, úsame, quiero servirte, aquel que se ofrece voluntariamente, Dios trata con él. Porque Dios no tiene a discípulos obligados. Dios no esclaviza a nadie. Él nos da completa libertad para que decidamos. Es más de una vez nos llega a decir, ¿y vosotros no queréis iros también? Podéis iros al mundo, sois libres. Y más de una vez le tenemos que decir al Señor, Señor, ¿y a dónde vamos a ir? Sin ti no somos nada, fuera de ti. Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿entiendes? Dios trata con nosotros de una forma, por eso nos dice parábolas y nos explica lo que significan las parábolas. A los otros no son hijos. Os voy a poner un ejemplo. ¿Recordáis la parábola del buen samaritano? El buen samaritano consiste la parábola en un judío que viajaba por los caminos, salió de Jerusalén, iba de un lugar a otro, y en el camino unos ladrones le atacan y le roban todo lo que tienen y lo dejan mal herido. Entonces, estando mal herido al borde del camino, no se podía valer por sí mismo, y de pronto pasaron varias personas religiosas, de los judíos religiosos, pasaron por allí, pero al verlo, siguieron de lejos. Era un judío como ellos, era un hermano, pero no les socorrieron. Lo vieron herido, lo vieron y se fueron, pasaron de largo. En cambio, pasó por allí un samaritano, que sabemos por lo que la Biblia nos enseña, que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, eran dos razas que se odiaban. Hay una historia detrás de todo eso, la podemos ver en el Antiguo Testamento, cuando las tribus y todo eso, y hay odio entre judíos y samaritanos. Un judío jamás pasaba por las tierras de Samaria. Si tenía que ir desde aquí hasta aquí y en línea recta hasta Samaria, prefería hacer un montón de kilómetros más y dar un rodeo que atravesar la tierra de los samaritanos. Por eso la mujer samaritana, cuando Jesús se dirige a ella, se sorprende. Dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy mujer y samaritana? Era algo impensable. Pero Jesús no era cualquier judío, evidentemente. Entonces de pronto pasa un samaritano por allí, ve al judío herido, lo ayuda, le venda las heridas, lo carga en su burro, se lo lleva a una posada, le dice al posadero, cuídalo,
yo ya le he curado las heridas, gastó de lo suyo, de lo que tenía, lo que eran las medicinas en aquel tiempo, igual usó vino para desinfectar las heridas, cosas así. Se gastó lo que él tenía, lo deja en una posada, le paga al posadero y le dice, cuídalo hasta que yo vuelva. Te doy todo este dinero para sus gastos. Y si tienes que gastar de más, cuando yo vuelva, me dices la cuenta y yo te lo pago. Eso lo hizo un samaritano. Ahí hay una enseñanza. Recuerda, una enseñanza central, o dos o tres, pero partimos de una premisa. Una enseñanza central es lo que hay aquí, en el buen samaritano. Ahora bien, un error sería, que es lo que yo antes os he dicho que hay que evitar, tratar de aplicar un significado a todos los detalles que aparecen en la parábola. Por ejemplo, cuando este hombre salió de Jerusalén y iba alejándose de la ciudad, esto significa el alejarse de Dios. Cuando salen los ladrones y le atacan, los ladrones son el demonio que nos ataca a nosotros. Y cuando el samaritano aparece y lo ayuda, este representa a Jesucristo, el samaritano, etcétera, etcétera. Eso es un error. En las parábolas no se puede hacer eso. No puedes coger y tratar de buscar un significado en cada uno de los detalles que aparecen en la parábola. Porque ese no es el propósito de la parábola. No es un pasaje de doctrina bíblica que encierra enseñanzas en esta línea. Una parábola gira en torno a una enseñanza central. Yo tengo que saber qué es lo que quiere enseñar esta parábola para que yo lo pueda entender. Jesús enseña la parábola ya la vamos a estudiar más adelante, ahora yo no voy a explicar el buen samaritano porque ya llegaremos, la estudiaremos, pero Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién fue el prójimo del herido? ¿Quién fue el prójimo? O sea, ¿qué es lo que estaba enseñando Jesús? Estaba hablando de el prójimo, de nuestra relación con los demás. La pregunta es, ¿quién es tu prójimo? Entonces, por ahí anda la enseñanza central de esta parábola. Todo lo demás, no intentes ahí buscar aplicaciones en todo, enseñanzas espirituales, porque entonces caeríamos en un error. Por ejemplo, me viene a la cabeza la parábola de la viuda ante el juez injusto. Una mujer que estaba siendo agraviada, se le cometían injusticias y entonces vino al juez pidiendo que se le hiciera justicia, pero el juez pasaba de ella, no le escuchaba. Entonces, la mujer no se rindió. Vino un día al juez, vino otro día, se puso de pesadísima hasta que el juez un día dijo, madre mía, ¿sabes qué? Voy a escuchar a esta mujer y le voy a hacer justicia por lo pesada que se está poniendo. Incluso llegó a reconocer, porque puede ser que en un momento dado yo pierda la calma y todavía tenga que lamentar lo que haga con ella. O sea, al final, por lo pesada que se puso, el juez dijo, voy a hacerle justicia. Y esta parábola tenía que ver con la oración. Bueno, si tú intentas aplicar significado a todos los detalles, caerías en un error, que caen muchos. Entonces si yo quiero conseguir algo de Dios, me voy a poner pesadísimo hasta que Dios me lo dé. Error. Eso no lo puedes aplicar en esta parábola. Jesús mismo dijo el significado de la parábola. Esta parábola refirió Jesús para enseñarnos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y utiliza la historia de una experiencia que podía tener una mujer, y lo que nos enseña es que la mujer no se rindió. No, la parábola no enseña que al final el juez dijo, mira, le voy a dar lo que me pide por ponerse pesada. No, Dios no es como nosotros los padres terrenales, que viene nuestro hijo y dice, papá, dame esto, y nosotros le decimos, no, papá, dame esto, no, papá, dame esto, no, papá, dame esto, no. Cuando llevamos la mitad del día, ya llevamos 10, 12 horas diciéndole no y nuestro hijo sigue insistiendo, llega un momento en el que le decimos, hijo, toma y déjame ya tranquilo, toma. Eso es un error. Si le dijiste no, tiene que ser no. Si Dios te dice no, es no. Aunque tú
insistas 1.000.000 de veces, Dios te seguirá diciendo que no. Porque Dios es soberano. Pablo le dijo, Señor, quítame este aguijón. Dios le dijo, no. Pablo le dijo segunda vez, quítame este aguijón. Dios le dijo, no. Tercera vez, Señor, quítame este aguijón. Dios le dijo, no. Y Pablo entendió. Porque si Pablo sigue, Dios le sigue diciendo que no. Pero 3 veces fueron suficientes para Pablo. Dios dijo, bueno, ahora lo entiendo. Dios me está diciendo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad, en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Entonces, ¿qué quería decir la parábola de la viuda? La enseñanza central. Que no nos cansemos de orar. La oración es bendición para nosotros. Si Dios dice que no, lo tienes que aceptar. Por eso en nuestras oraciones, en según qué cosas, siempre nuestra oración es, Señor, dame esto, pero que se haga tu voluntad. Pero hay otras muchas cosas que Dios las tiene ya en sus manos para dárnoslas. Y no las recibimos porque no pedimos, dice allí también la palabra. Pedís y no recibís porque pedís mal. También dice, no recibís porque no pedís. Entonces, la oración tiene diferentes enseñanzas. Repito, ahora no es mi intención explicar todo esto. Ya llegaremos a la parábola de la viuda y el juez y ya estudiaremos todo esto más a fondo. Pero yo te estoy dando ahora un ejemplo para que entiendan los peligros a evitar. No podemos buscar un significado en todos los detalles que aparecen en una parábola, porque nos confundirían y nos llevarían a una interpretación de las Escrituras equivocada. Las reglas de la hermenéutica bíblica nos enseñan a interpretar las Escrituras si contienen figuras retóricas. El otro día lo estábamos repasando. Si es una prosopopeya, si es una sinécdoque, si es una hipérbole, si es una parábola, si es un símil, si es un símbolo, si es una metonimia, todo eso tú lo tienes en cuenta, porque si no interpretarás equivocadamente las Escrituras. ¿Recuerdas la parábola de los talentos? ¿Cuál es la parábola de los talentos? Bueno, Dios le dio a uno unos talentos, a otro le dio otros talentos, a otro le dio otros talentos, y ellos con los talentos tenían que sacar fruto, tenían que dar un rendimiento a esos talentos, porque después vendría el Señor y les pediría cuentas. ¿Qué hiciste con los talentos que te di? Pues mira, Señor, los he invertido en esto, les he sacado provecho, me diste 5, yo he ganado 5 más. Muy bien, buen siervo. ¿Qué hiciste con los talentos? En cambio uno dijo, yo tuve miedo de que a ver si iba a correr el riesgo de perder los talentos. ¿Y qué hice? Los escondí, los guardé. Así cuando tú vengas, ¿cuántos talentos te di? Me diste 3. ¿Y qué has hecho con ellos? Los guardé, aquí están tus 3 talentos. No, esa no era la intención, yo quería que tú produjeses más. Bien. En este caso, por ejemplo, no puedo pasar por alto la enseñanza central de la parábola de los 3 talentos. En este caso podríamos ver 3 enseñanzas centrales en esta parábola. Por un lado, podríamos resaltar la responsabilidad que tenemos cada uno con las cosas que Dios nos da. Muchas veces decimos, nosotros no tenemos mérito alguno, Dios lo hace todo en nosotros. Sí, pero eso lo decimos en un sentido. Por ejemplo, en cuanto a la salvación. Yo, para ser salvo, no tuve que hacer nada, Cristo lo hizo todo. Ahora bien, yo tengo una responsabilidad, recibir el regalo de la salvación, porque Dios no te fuerza a ser salvo. O sea, Él te ofrece. Y para ser salvo, solo tienes que recibirlo. Todo lo demás lo ha hecho Cristo. El mérito es suyo, no es nuestro. En la parábola de los talentos, esa es una de las enseñanzas centrales. La responsabilidad que cada uno tenemos en cuanto a lo que hacemos con lo que Dios nos da. Dios nos da una vida. Dios nos da, nos capacita. Imagínate, Dios es el que nombra pastores, maestros, por ejemplo. Si Dios te nombró pastor y maestro, tienes una responsabilidad, apacentar a las ovejas, enseñar y discipular, etc. Entonces Dios te pedirá cuentas. ¿Qué has hecho con el talento que te di? ¿Qué has hecho con
Bueno, tú eres responsable de lo que Dios te dio. Segunda enseñanza central alrededor de esta parábola. Bueno, pues respecto a los juicios finales, ahí también hay una enseñanza. Ahí sí que podemos considerar que un día, en el juicio final, cuando Dios juzgue a todo el mundo, pedirá explicaciones de lo que hiciste con tu vida. Dios nos va a pedir cuentas a todos. En esa parábola también se puede aprender esto. Ya digo, ahora no entro en muchos detalles porque estudiaremos la parábola de los talentos también más adelante. Pero también en esta parábola vemos una tercera enseñanza, que va a haber una recompensa para los fieles, para los justos, y va a haber un juicio, un castigo para los infieles. Los que usaron de lo que Dios les... Los que fueron responsables con lo que Dios les dio, fueron aún recompensados más. Los que menospreciaron lo que Dios les dio, Dios les castigó. Esa es otra enseñanza en esta parábola. Muy bien, otro peligro a evitar, quiero mencionaros. Hay detalles en una parábola a los que no hay que darle demasiada importancia. Caer en un sobreénfasis nos puede llevar a cometer errores de interpretación en la parábola. Hay detalles en la parábola que no tienen ningún significado en cuanto a lo que él quiere enseñar. En cuanto a lo espiritual, no buscan tener un significado que yo tenga que estar pendiente. Entonces, si yo le doy demasiada importancia, si hago un sobreénfasis en según qué cosas, caigo en un error y me puede llevar a deducir cosas que la parábola no dice. Por ejemplo, mira, vamos a ver en Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo 13, 44. Normalmente mientras yo doy el estudio estáis muy callados y eso está muy bien, porque eso significa que estáis todos muy atentos y tomando vuestras notas y todo. Pero de vez en cuando os recuerdo, que si en algo no me explico bien o hay algo que os queda una duda o surge una pregunta, podéis hacerlo. En el chat en directo podéis escribir. Normalmente me aparecen aquí, veo los comentarios. Si alguna vez veis que no respondo directamente, o es porque no me salió o no me di cuenta. Pero normalmente lo veo y os respondería si es una pregunta relacionada. Si no, al terminar el estudio yo siempre repaso todos los mensajes y si hay algo me dejé, entonces respondo. Un ejemplo, íbamos a ver, Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Muy bien, una pregunta. ¿Este hombre encontró el reino de Dios y por lo tanto se sintió gozoso de haber encontrado ese reino de Dios? El reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cuál sería el pensamiento principal de esta parábola? ¿Cuál es la enseñanza principal? Mira, el pensamiento principal está hablando de cuando alguien entiende lo que antes estábamos nosotros diciendo. Cuando alguien entiende el mensaje del Evangelio. Cuando a ti te predican el Evangelio, no te están ofreciendo un tesoro, no tienes que hacer, por ejemplo, no tienes que ir a comprar una finca, un terreno para poder recibir ese tesoro, no tienes que, por ejemplo, vender todo lo que tienes para comprar eso, así literalmente, pero cuando tú entiendes el mensaje del Evangelio y crees, tu vida cambia. Es lo más valioso que podrías encontrar. Podríamos decir, es un tesoro, sí, claro, es un tremendo tesoro. No tienes que vender todo lo que tienes para conseguir el tesoro, aunque al final hay un llamado a renunciar a todo en tu vida. Pero la enseñanza central del tesoro escondido es: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Y de pronto un hombre lo descubre.
el tesoro está ahí y las personas van por la vida. De pronto uno oye el mensaje del Evangelio, ¡wow!, y descubre el regalo de Dios y hace lo que tiene que hacer para recibirlo. Ahora, aquí el error sería intentar hacer un sobreénfasis en todos los detalles. Sí, porque el tesoro estaba escondido y entonces el hombre lo escondió de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú oyes entonces el mensaje del Evangelio, ¿qué tienes que hacer? Lo escondió de nuevo, eso significa algo, y tú empiezas a darle vueltas a todo eso y no puedes hacer eso. Hay un mensaje central. Todos estos otros detalles están ahí dentro de una historia ficticia que Jesús estaba contando. Tú tienes que aprender a recibir el mensaje central. Por ejemplo, el 45 y 46 es otra parábola, pero sigue en la misma línea de esta. La enseñanza tiene que ver. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cuál es el pensamiento principal de esta parábola como la anterior? El pensamiento principal es el valor que tiene el reino de Dios, como un tesoro escondido, como una perla de gran precio. ¿Cómo es de valioso el reino de Dios? La vida que Dios te ofrece. ¿Cómo es de valioso lo que Dios le ofrece al hombre, a la humanidad? Más valioso que todo lo que tienes. O sea, si tuvieses que escoger entre todo lo que tienes y el reino de Dios, todo lo que tienes no podría igualar el valor de lo que Dios te ofrece. ¿Entiendes? Por eso en estas parábolas se busca esto. Vende todo lo que tiene para comprar aquello que él considera lo más valioso. Eso es lo que aquí representa. Es lo más valioso que tú podrías encontrar. Tan valioso que nada en este mundo se puede comparar a ese valor. A partir de ahí no rebusques en los detalles. No, pero ¿qué significa realmente eso de que vende todo para comprar la perla preciosa? Y este mercader, ¿a quién representa el mercader? Eso de que andaba buscando la perla preciosa perfecta y tal, y no hagas sobreénfasis en los detalles. Quédate con la enseñanza central, a ver qué es lo que Dios te quiere mostrar ahí. La parábola, por lo tanto, es una ilustración basada en eventos cotidianos muy comunes, fáciles de entender. Toda persona podía entender la historia en sí misma. Algunos no comprendían el significado espiritual, no recibían la enseñanza, pero la historia la entendía cualquiera. Lo que Jesús contaba, todo el mundo no había misterios, no había ahí cosas extrañas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Cuando Jesús les dice, mira, un sembrador fue a sembrar, todos lo tenían eso siempre en su mente, lo veían, los sembradores sembrando, las semillas que a veces se caían en el camino. Cuando Jesús hablaba de la viuda, cuando hablaban de un pescador, de las fiestas de las bodas, de no sé qué, eran historias que todo el mundo entendía perfectamente, todos lo podían entender. No todos entendían el mensaje. Por eso antes, cuando nos planteábamos la pregunta, ¿y por qué Jesús hablaba por parábolas? Bueno, estábamos explicando este principio para revelar la verdad del reino de los cielos a sus discípulos, aquellos que creen en él. Ese es el principal motivo. ¿Para qué? ¿Por qué Jesús hablaba por parábolas? Para revelar las verdades del reino de Dios a sus discípulos, aquellos que ya creían en él, aquellos que ya eran salvos, que habían nacido de nuevo. Como antes decíamos, no hay forma de ilustrar una enseñanza que nos puede crear el problema de entender o no, y ¿cómo entiendo yo esto? ¿Qué quiere decir? Mira, te voy a poner un ejemplo, y ahí tienes la parábola. Lo vamos a dejar aquí por esta noche. El próximo día aún vamos a seguir un poquito más con la introducción.
aún no vamos a entrar a interpretar parábolas. Porque nos vamos a extender un poquito más en responder a esta pregunta. ¿Por qué Jesús habló por parábolas? Dos motivos fundamentales vamos a ver. Para revelar la verdad del reino de Dios a sus discípulos y para que los que no creían en Él se condenasen solos. Y vamos a argumentar más esas dos ideas leyendo textos bíblicos, comparándolo con enseñanzas en la Biblia, en las cartas de Pablo, todo. Vamos a entender eso, porque yo así os doy la respuesta y entiendo que a algunos les podrían quedar dudas. Vale, sí, la respuesta es esa, porque los fariseos, los falsos religiosos, los otros sí, pero vamos a profundizar más en eso el próximo día. Nos dedicaremos una clase más a esta introducción a las parábolas y después pues ya iremos viendo parábola por parábola. Hay parábolas muy extensas con la enseñanza más a desarrollar, hay parábolas muy cortitas. Mira esta de Mateo 13:44, un versículo, una parábola. La siguiente, 2 versículos, otra parábola. Hay mucha variedad de parábolas con muchas enseñanzas distintas. Y hermanos, creo que Dios nos va a bendecir porque estamos escudriñando las Escrituras y las parábolas son una buena forma. El propósito era ese, para que los discípulos aprendiesen, conociesen de los misterios del reino de Dios, y sin duda eso también nos llega a nosotros. También vamos a estar aprendiendo y recibiendo de estos misterios. Queridos hermanos, nos vamos a despedir ya esta noche. Déjame que os recuerde una cosa. Estamos preparando, el programa está preparado, hemos preparado un programa juntamente con las iglesias de Cristo en España para los días de fiestas de Navidad. 24, 25, 31, 1 de enero y 6 de enero. 5 días de festivos, de las fiestas principales, con programas completos. Cada uno de esos días, desde por la mañana hasta por la tarde, habrá cosas, conferencias, actividades para niños, teatros de Navidad, alabanzas, testimonios, un concierto de Navidad que no os podéis perder por nada. El estreno será el día 25, día de Navidad, a las 7 de la tarde, hora de España, por YouTube será el estreno. No lo podéis perder, lo hemos preparado aquí en nuestra iglesia. El grupo de alabanzas El Obert ha quedado chulísimo y los hermanos que han trabajado ahí, hay que reconocer a los técnicos, Noemí Requena, que se dio un trabajo para montar todo, y cada músico, un trabajo importante, y el resultado ha sido muy bueno, no lo podéis perder, y todo para la gloria de nuestro Dios. Os digo todo esto porque vamos a volver a compartir en el Facebook la información, los horarios. Hay un grupo de WhatsApp que, si tenéis oportunidad, os podéis meter dentro, os podéis ingresar en este grupo y ahí tendréis toda la información puntual en los eventos, los enlaces. Cuando un vídeo salga, ahí aparecerá el enlace. Es un grupo solo informativo, no puedes escribir, solamente recibirás notificaciones. Cuando se acabe la fiesta te puedes salir del grupo, de hecho el grupo quedará inactivo, ya no habrá más información cuando se acabe el programa, pero está bien que te metas porque así estarás informado. Y también hay un Facebook, hay un Instagram de Navidades en Casa con Jesús, en el que puedes ingresar como seguidor de estos grupos y también a través de eso tener toda la información. Seguimos trabajando, hermanos, para que la iglesia siga siendo edificada. Y Dios está ahí tratando con nosotros. Tenemos una responsabilidad en medio de este tiempo lleno de incredulidad, de maldad, de frialdad. Más que nunca, tú eres una luz y tienes que brillar con toda su fuerza, porque hay gente perdida que no encuentra la luz de ese faro que les conduzca a la verdad de Cristo. Y Dios nos está llevando a intensificar nuestro crecimiento, nuestra santidad, impregnarnos más y más de su palabra. Y hermanos, sois parte de una misión, de una tarea, de una obra que Dios está desarrollando. Sois parte de lo más grande que se está haciendo en este mundo, que es la Iglesia de Cristo.
y tienes que dejar que el Señor siga esa obra en tu vida, porque los tiempos se acortan, Cristo viene pronto y tenemos que estar velando y siendo sobrios y haciendo lo que tenemos que hacer, cumpliendo nuestro ministerio, nuestra misión. Así que no desmayes, hermano, no te rindas, no dejes que el diablo te confunda, ni que te distraiga este mundo en esa corriente tan fuerte que nos lleva a sumergirnos en lo que nos ofrece de la diversión y el entretenimiento. No os amoldéis a este mundo, no os hagáis tesoros en el mundo, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. No bajes la guardia, hermano. Cada día es más difícil, pero Dios está contigo y si resistes hasta el fin serás salvo y tendrás tu recompensa. Mañana lunes a las 8 de la tarde seguimos. Creo que mañana volveremos a Apocalipsis. Así que mañana estamos en el capítulo 4 de Apocalipsis y Dios nos lo permite. Siempre estamos en sus manos, no te olvides. Un fuerte abrazo, que terminéis de disfrutar de este domingo 20 de diciembre. Que Dios os siga bendiciendo y cuidando. Os amo con todo el amor que Dios derrama en nuestro corazón y estaré impaciente mañana en volver a veros. Hasta mañana, si Dios quiere.